Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, espero que todos se encuentren bastante bien. El tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es Colosenses, ya estamos en la parte 6 y lo he titulado La liberación de la mente. Así que hoy vamos a continuar un poco acerca de lo que estuvimos hablando en Efesios, de la metanoia, es como una continuación un poco más explicada de lo que el Señor nos quiere liberar nuestra mente, pero ¿de qué? ¿Cuál tipo de mente? ¿La mente humana? ¿Mi cerebro? Pues hoy lo vamos a explicar. Si usted tiene alguna duda acerca de este cambio de mente, de la metanoia, no se vaya, está en el lugar indicado. Así que prepare su cuaderno, prepare su corazón, prepare su Biblia, que vamos a iniciar. Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes ya siendo miércoles 21 de septiembre. Ya estamos en la penúltima semana de septiembre y nos gozamos que el Señor nos permite estar aquí reunidos, ¿verdad? Ya se vendrán cambios para octubre y lo que resta del año en este canal, así que si usted no se quiere perder ni uno de los videos y ninguno de lo que vamos a estar subiendo a través del siguiente tiempo, le invito a que se suscriba. Es completamente gratis. Ahí le pido a usted que nos ayude dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que no se pierda nada de lo que estemos compartiendo en esta plataforma que es YouTube. Les invito, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario o aportación, nos puede escribir a sablevision.yete@gmail.com, o si lo desea también tenemos la página de Facebook, nos busca como sablevision.yete. Esta página los va a redireccionar a la página de Casa de Oración para que no se vayan a sacar de onda. Si no los redirige a una página oficial de Sablevisión, los va a mandar a la página de Casa de Oración, que es la iglesia donde nos congregamos. Ahí vamos a atenderlos con mucho gusto, o también en el área de comentarios. Ya sabe que aquí estamos al pendiente, ya sea en el chat o en los comentarios. Estamos siempre al pendiente de sus comentarios, de sus aportaciones, de sus comentarios, sus saludos. Y nos da mucho gusto saber de usted. Así que no dude en ponerse en contacto con nosotros. El día de hoy vamos a darle continuidad al estudio de las epístolas. Ya estamos en la parte 6 de este estudio a Colosenses. Y el tema que vamos a estar estudiando es la liberación de la mente. Como les decía yo en la introducción, es un poco la continuidad del tema de la metanoia que estuvimos viendo en Efesios. Si usted se lo perdió, vaya a ver en este canal, busque metanoia, o en la lista de reproducción en Efesios está ese tema en específico. Vaya a verlo, está muy interesante y aparte le va a reafirmar o se va a complementar con este estudio que vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñeme para continuar. Ya está usted listo ahí con su Biblia, ¿verdad? Su cuaderno. Acompáñeme a Colosenses 1:21, que fue donde nos quedamos. Recuerde que ahora ya estamos retomando este estudio por versículo y vamos a darle continuidad. Colosenses 1:21, Reina Valera 60. Ya vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este tema, hermano, está muy interesante, así que le invito a que ponga toda la atención, desafánese de todas las cosas que están ahí alrededor y ponga atención, porque a veces estamos compartiendo y por cualquier detallito que se nos va, se puede perder todo el cuerpo del estudio, así que ponga mucha atención. De repente por cualquier distracción se nos va una palabra, se nos va alguna explicación y se nos quedan muchas dudas, ¿no? Entonces ponga toda la atención posible, consagre este tiempo. Después de hablar ya en el tema anterior de Cristología y que fue un tema tan hermoso y que hay mucho más que estudiar acerca de la Cristología, pero lo extractamos y para poder continuar con el estudio de Colosenses, si el Señor nos lo permite, pues ya en otra ocasión haremos una temporada completa de Cristología. Podremos aventarnos todo un año hablando de Cristología y de lo hermoso y lo grande que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ponerle un poquito de punto y aparte, vamos a ponerle pausa a la Cristología, porque vamos a pasar al siguiente estudio de Colosenses, porque hoy quiero platicar con ustedes acerca de cómo el Señor, aunque nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, en malas obras, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte en la cruz. Ese es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. El principio de Pablo en Colosenses es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sitúa a Cristo en la preeminencia. Ya lo estuvimos estudiando. Recordemos un poco en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya vimos qué es ese todo y las diferentes primogenituras del Señor. Si usted se lo perdió, vaya a ver el tema anterior, que es Cristología. Entonces, Pablo sitúa a Cristo en el lugar que tiene que estar. Jesús tiene que ser el centro de la iglesia, hermano. El centro de nuestras vidas. Porque Él en su cuerpo de sangre, en su cuerpo de carne, mediante su muerte nos reconcilió para presentarnos, como dice aquí la Escritura, presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Quiere decir que Cristo, hermano, está haciendo la obra en nosotros, ¿verdad? Por eso dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo, hermano? La parusía. Porque es Cristo, hermano, quien está haciendo la obra. Amén. No es ningún hombre, ni ninguna persona, ni nosotros mismos. Es Cristo el que está haciendo la obra. Por eso dice Efesios 5:27 que se presentará a sí mismo una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero Él se la va a presentar a sí mismo. Entonces, por eso dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que el mismo Cristo, hermano, nos va a presentar a Él mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Por eso veamos lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 5:23. Voy a leer el versículo 23 y versículo 24, Reina Valera 60. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? El mismo Dios de paz, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál venida? La parusía. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí está hermoso, hermano. Dice la Biblia que el Dios de paz nos está guardando irreprensibles para la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios de paz nos está santificando. Porque dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces estamos siendo santificados.
pero Él mismo nos está santificando, no por nuestras propias obras ni nosotros mismos. Él nos está santificando a través de nuestra consagración. Por eso dice Colosenses 1:22 que Él nos reconcilió en su cuerpo de carne. Él nos está presentando santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Quiere decir, hermano, que el Evangelio es la obra de Dios en nosotros. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como lo dice también Colosenses 1:27. Ahora acompáñeme a Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiere decir, hermano, que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Amén. Pero nosotros debemos permanecer fundados, firmes en la fe y sin movernos en la esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. El Señor hace la obra en nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar fundamentados en la fe. Esta obra es divina. Esta obra es sobrenatural. Dios está obrando en nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que permanecer. Tenemos que estar firmes para que Dios haga su obra. Amén. Es como aquel cirujano que si nosotros, si no hay una anestesia, si no hay algo si nosotros no nos dejamos maniobrar, pues obviamente el cirujano no puede hacer nada, ¿no? En su trabajo. De la misma forma, el Señor obra en nosotros, pero si nosotros no queremos, si nosotros no nos dejamos, pues obviamente no dejamos que Él termine su obra en nosotros. Pero lo impactante, hermano, es cómo nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Y ese, hermano, es el tema que vamos a estudiar hoy. Porque en verdad, hermano, es muy impactante, porque la Biblia nos ordena que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Acompáñeme a Mateo 22:35. Mateo 22:35, Reina Valera 60. Voy a leer hasta el 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese, hermano, toda la ley y los profetas dependen de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces la Biblia nos manda, hermano, que tenemos que amar a Dios con la mente. Amén. Y esto también lo leemos en Marcos 12:30. Acompáñeme a Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el principal mandamiento, hermano, es el amor. Es amarle, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de nuestra mente, es muy interesante lo que la Biblia nos enseña acerca de la mente. La mente nos habla de nuestro corazón. La palabra mente es la palabra lev, que es corazón en hebreo también. Y también esta palabra lev se traduce como, aparte de traducirse como corazón, también se traduce como mente. Usted lo puede ir a buscar ahí en sus diccionarios, en sus concordancias. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando de la mente, nos está hablando de mucho más que un pensamiento, nos está hablando de nuestro corazón, nos está hablando de nuestra alma. Entonces, amar al Señor con toda nuestra mente nos está diciendo que le debemos amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Se entiende mejor, verdad? En el Nuevo Testamento hay algunos conceptos, hermano, muy interesantes de la mente. Por ejemplo, la mente nous. La mente nous es la mente que es el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción, comprensión, también son los sentimientos,
y la comprensión del juicio y de la determinación. Entonces, en la mente, nous, está la reflexión, la percepción, la comprensión, los sentimientos, el juicio y las determinaciones. Entonces la mente no solo tiene que ver con el cerebro, sino con algo más, ¿verdad? Pero también se traduce la palabra mente con una palabra griega que se pronuncia dianoia. Ya vimos lo que significa nous, mente, que es lo que les acabo de decir. Después viene la dianoia, que quiere decir un pensamiento profundo. Quiero que vaya usted ahí separando y viendo las definiciones. Amén. Uno es el nous, que es la percepción, la reflexión, la comprensión, los sentimientos, el juicio y las determinaciones. Y la siguiente es la dianoia, la mente dianoia, que quiere decir un pensamiento profundo. Entonces la mente nos está hablando de nuestro pensar. También se traduce la palabra mente como fronema, que quiere decir las intenciones. Fíjese, hermano, cómo es que se va desarrollando todo este tema a través de la mente. Entonces, las intenciones de nuestro corazón salen de nuestra mente. Pero también hay otra palabra que se traduce mente, que es la palabra nefros, que quiere decir riñones. Y ahí está muy interesante, hermano. Entonces, nuestra mente son nuestros riñones. Así que si usted tiene ahí problemas con riñones, ya sabe por qué. Pero lo interesante, hermano, no es tanto esto, ¿verdad? De los riñones y esto, sino que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos tres mentes. Mente en el espíritu, mente en el alma y mente en el cuerpo. Por eso les digo que hablar del alma es mucho más que hablar del cerebro. Hablar del alma, hablar del corazón, hablar de la mente es lo similar, pero no tiene que ver específicamente con el cerebro. Nosotros ligamos simplemente con el cerebro, ¿verdad? Lo ligamos. De hecho, hasta en la miniatura puse un cerebro ahí con una gomita borrándole. Pero veamos el desarrollo de la mente del cuerpo, la mente del espíritu y la mente del alma. Vamos a ver primeramente la mente en el espíritu. Y al hablar de la mente del espíritu tenemos que poner el pie de imprenta, que es Efesios 4:23. Acompáñeme a Efesios 4:23 hablando de la mente del espíritu. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la mente es espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Si usted se fija ahí, dice en el espíritu con E minúscula. Nos está hablando de la mente nuestra, de nuestro espíritu que Dios nos dio. No es del espíritu de Dios, sino del espíritu humano. Vamos a leer también 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Según 1 Corintios 2:11, hermano, nosotros tenemos un espíritu. Y según Efesios 4:23, ese espíritu tiene mente. Amén. Entonces ahí está el pie de imprenta. Pero la Biblia no solo habla de la mente del espíritu, sino también de la mente del alma. Y eso está en Mateo 23:37 y Marcos 12:30 que acabamos de leer. Pero también hay otro versículo que lo respalda en Lucas 10:27. Acompáñeme a Lucas 10:27. Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, en el alma hay mente. Por eso, los conocimientos que nosotros adquirimos en el transcurso de nuestra vida van entrando a nuestra alma. Esto nos lo enseña Proverbios 2:10. Y es muy interesante, ¿verdad? Que todos nuestros experiencias, todos nuestros conocimientos en la vida se van directamente a nuestra alma. Proverbios 2:10. Por eso a veces hay muchos traumas, hay muchos complejos y muchas enfermedades almáticas. Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata,
a tu alma. ¿Se fija? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, hablamos que tu corazón también es esa alma, y la ciencia fuere grata a tu alma. Ahora veamos la mente del cuerpo en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos cómo el cuerpo también tiene mente, porque así dice el apóstol: presentad vuestro cuerpo y renueven la mente. Entonces está hablando de la mente del cuerpo. Amén. Entonces ya hablamos de la mente del espíritu, que está en Efesios 4:23, para los que van apuntando. Hablamos de la mente del alma y encontramos los versículos en Lucas 10:27, Mateo 22:37 y Marcos 12:30. Y hablamos de la mente en el cuerpo, que está en Romanos 12, del 1 al 3. Ahora, hermano, estas tres mentes se tienen que unificar. Y ese es el milagro que Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Vamos a leer nuevamente Colosenses 1:21, pero en la traducción Reina Valera 60. Amén. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y fíjese, vamos a leer este mismo versículo, pero en la traducción Serafín de Ausejo. Colosenses 1:21. Y a vosotros, que estabais antes distanciados y animados de disposiciones hostiles, a causa de vuestras malas obras. Y vamos a leerlo nuevamente, pero en la traducción Biblia de las Américas. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Perdón, aquí se me puso doble, aquí está. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Esto lo dice la traducción Biblia de las Américas. Quiere decir que antes de haber aceptado a Cristo, nosotros teníamos una mente hostil. No nacía de nosotros buscar de Dios. Y algunas veces hasta nos caían mal los que nos invitaban a buscar de Dios, ¿verdad? Porque teníamos una mente hostil, un pensamiento hostil sin Cristo. Pero se va a impactar con lo siguiente, hermano. Cuando dice que éramos enemigos en nuestra mente, la palabra enemigos que está utilizando aquí en Colosenses 1:21 es una palabra muy interesante. Y usted lo puede buscar en la concordancia Strong. Cuando dice enemigos, usa el número Strong 2190, palabra griega, que se pronuncia ekitros y quiere decir enemigo, pero también quiere decir adversario y Satanás. Está impactante, ¿verdad? Entonces, lo que el original está diciendo es que antes de aceptar a Cristo, nosotros teníamos una mente endemoniada, una mente diabólica, una mente contraria a Dios, una mente enemiga. Porque una de las cosas que hacen los espíritus inmundos
es tomar la mente. Por eso es que le digo que era una mente endemoniada. Acompáñame a Efesios 2:1. Efesios 2:1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Se fija? Nosotros en otro tiempo éramos esclavos y estábamos siguiendo la corriente de este mundo, con esa mente endemoniada, con esa mente hostil, con esa mente enemiga. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está impactante, ¿verdad? Y también lo vemos en el Gadareno. Acompáñeme a Marcos 5:2. Fíjese qué detalle. Marcos 5:2. Vamos a leer del 2 al 5. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Estaba ese espíritu en su mente, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Le voy a explicar por qué estaba en su mente. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Me voy a ir hasta el versículo 15 cuando es liberado. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, que ya estudiamos que eran 7,000, sentado, vestido y como en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Quiero que pongan gran atención en esta palabra. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Quiere decir, hermano, que lo que pasó con el Gadareno es que fue liberado de su mente. Antes no estaba en su juicio, su mente estaba ocupada por 7,000 demonios, hermano, una legión. ¿Se fija? Él estaba siguiendo su vida conforme a lo que los demonios querían que hiciera. Se escondía en los sepulcros, se pegaba con piedras, se lastimaba, rompía las cadenas. Pero cuando el Señor lo liberó, fue encontrado sentado, vestido y en su sano juicio, en su juicio cabal. Entonces el Evangelio, hermano, es la liberación de nuestra mente. La primer mente de la que tenemos que ser libres es la mente endemoniada. Y la mente endemoniada es la mente que vive para servir a Satanás. Ay, hermano, ¿cómo es eso? ¿A poco yo antes de aceptar a Cristo estaba endemoniado? Pues no es que estuviera endemoniado, pero su mente estaba siendo dominada por espíritus del aire. Ya lo vimos, por el príncipe de este mundo, que habita en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, usted ya no es un hijo de desobediencia. Entonces usted es libre de esa mente atormentada, de esa mente oprimida por demonios. Entonces, aparentemente nosotros estábamos deleitándonos a nosotros mismos con el pecado cuando no conocíamos a Cristo. Pero no es cierto, hermano. En realidad éramos esclavos del pecado y vivíamos para hacer la voluntad de otro. ¿De quién es ese otro? El príncipe de las potestades del aire, ¿verdad? Y la Biblia dice que todo aquel que es vencido es esclavo de aquel que lo venció. Y este es el milagro que quiero predicarle de Colosenses 1:21, hermano. Que teníamos una mente endemoniada. Pero cuando Cristo murió en su cuerpo, Él nos hizo libres de esa mente endemoniada. Es por eso por lo que la palabra arrepentimiento es metanoia. El cambio de mente, que quiere decir esa mente de Cristo, tener esa mente de Cristo, un cambio de mente radicalmente. Y el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue arrepentíos y creer en el Evangelio. Mire, acompáñeme a Marcos 4:17. Marcos 4:17. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, por cuanto viene la tribulación a la persecución por causa de la palabra. Luego tropiezan. Creo que me equivoqué, es Mateo, perdón, no es Marcos, es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjese, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y cuando les empezó a decir arrepentíos, les decía cambien su mente, porque arrepentimiento es esa palabra metanoia y que quiere decir cambio de mente. Entonces lo que el Señor predicaba es cambien su mente porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la operación de salvación es el arrepentimiento, la operación metanoio, la operación cambio de mente. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, nuestra mente es liberada. Está siendo efectuada esa metanoia. Amén. Nuestra mente deja ser una mente endemoniada. Por lo tanto, ya no podemos ser hostiles. Por eso cuando alguien nace de nuevo, hermano, se le nota el cambio y su búsqueda constante con el Señor. Cuando uno acepta a Cristo y es nacido de nuevo, es una nueva criatura, una nueva creación. Entonces ya no tiene nada que ver esa mente hostil con esta nueva mente que el Señor pone a través de la sangre de Cristo, que nos es liberada de esos demonios que nos atormentan es que tú no sirves para nada, es que ¿cómo dice? El que no nace, el que nace para maceta de corredor no sale, es que eres un inútil, es que eres feo, es que eres gordo, es que eres chaparrito, es que eres muy alto, es que estás flaco, es que tu papá no te quiere, es que tu mamá no te quiere, es que tú naciste para ser pobre. Esa es una mente esclavizada, hermano. Una mente que dice, toma, bebe, fornica, di malas palabras, haz chismes, no tengas dominio sobre ti. Pero cuando alguien nace de nuevo, el Señor nos libera de toda esa mente endemoniada y nos hace una nueva criatura. Entonces se debe notar que esa mente ya no es nuestra misma mentalidad que teníamos cuando éramos hostiles. Amén. El milagro de la transformación de nuestra mente lo vemos también en Colosenses 1, 21 al 23, que es lo que el día de hoy estamos estudiando. Ahora veamos la segunda mente que el Señor nos quiere liberar. Amén. Lo encontramos en Romanos 1, 28. Ya vimos la primera, que es la mente endemoniada. Vamos a ver la segunda, que está en Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La primera mente fue la mente endemoniada y fuimos liberados por medio de la muerte de Cristo y su resurrección. Pero ahora encontramos la segunda mente, que es la mente reprobada, y dice que esa mente hace cosas que no convienen, hace cosas que son malas. Por eso, antes de aceptar a Cristo, en lugar de hacer cosas buenas, se hacen cosas malas. Y la razón de ello, hermano, es porque nuestra mente está reprobada. Y la palabra reprobada de este versículo de Romanos 1:28 que dice mente reprobada viene del original adokimos, que quiere decir una mente indigna, una mente mala, una mente que no soporta la prueba. Y aquí está lo interesante. Una mente que no soporta la prueba. Primero teníamos una mente endemoniada, pero después tenemos una mente reprobada. Hay mucha gente, hermano, que tiene una mente reprobada, que no soporta la prueba. Y eso es lo que le pasó en la parábola del sembrador, que sembró la semilla entre pedregales. Acompáñeme a Mateo 13:5. Mateo 13:5. Del 5 al 7 vamos a leer. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, hermano, el que fue sembrado en pedregales, perdón, se me traba la lengua, es aquel que en el momento recibe la palabra con gozo. Dice, amén, amén, yo lo creo, sí, hermano, esta palabra está hermosa y lo recibo. Pero se seca cuando sale el sol, porque no tiene profundidad. Y el sol nos está hablando de la prueba. Cuando viene la prueba, dice, ay, es que sí está hermosa la palabra, pero
Uno no entiende la voluntad de Dios y se desanima, se seca y se cae. La segunda mente de la que Cristo nos quiere liberar es de la mente adoquimos, que es la mente que cuando hay problemas se quema, la mente que se desanima, puros como la esposa de Job. Mira, leamos Job 2.7. Job 2.7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El problema con la esposa de Job, hermano, es que tenía una mente adoquimos, que solo cuando le pasaban cosas buenas estaba firme, pero si le pasaban cosas malas, se daba la vuelta y decía: pues maldice a Dios y ya muérete. Y así hay mucha gente, hermano, que espera recibir puras bendiciones y cuando viene la prueba, anda maldiciendo a Dios diciendo: ¿por qué lo permites, Señor? ¿Por qué eres tan malo conmigo si yo te he servido tanto tiempo y tal? Y se desaniman y de ahí vienen tantos ministros, melancólicos, tantos ministros, ¿cómo se le llama esta palabra? Que se desaniman, deprimidos. Y eso no es así, hermano, no debería ser así, pero estos deprimidos son los que tienen la mente adoquimos, que se pueden secar, que se secan cuando sale el sol. Cuando sale la prueba, se secan y se queman. Así que, hermanos, el Señor nos quiere hacer libres de esa mente adoquimos. Así que si usted de repente se desanima por la prueba, mejor dígale: Señor, mejor te entrego mi mente adoquimos, libérame de eso. Y verá que el Señor, tan bueno en su misericordia, que lo va a liberar de esa mente adoquimos, porque es lo que quiere hacer. La tercera mente de la cual el Señor nos quiere liberar es la mente en contienda o la mente en batalla. Romanos 11.7 nos dice lo siguiente. Acompáñeme a Romanos 11.7. No, perdón, Romanos 7.21. Romanos 7.21. Vamos a leer hasta el verso 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿se fija? Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la mente en batalla, hermano. La mente en batalla que tenía Pablo es que su mente interior estaba peleando con la carne. Que estamos hablando de la mente del espíritu. La mente del espíritu es una mente que está dispuesta a darle gloria a Dios. Pero había una mente en su carne, ¿se fija? Otra ley en sus miembros. Esa era la mente del cuerpo que se oponía a la voluntad de Dios. Entonces Pablo por un lado quería obedecer a Dios con la mente del espíritu, pero por el otro lado no, con la mente de la carne. Y por eso dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces, Cristo quiere librar nuestra vida de esa mente en batalla. Y es que el primer campo de batalla, hermano, es la mente. Por eso una de las armas del cristiano es el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación va a servir justamente para protegernos de nuestra mente. Es muy importante, hermano, tener ese yelmo puesto. Porque por la mente carnal, la mente del cuerpo, que es lo que estamos estudiando, se puede menguar la fe. Estaba escuchando que a un pastor predicar diciendo que la principal arma contra la fe es la mente. Porque el Señor nos puede sanar, pero nuestra mente humana
quiere que las cosas sean así. Si el Señor nos dice en este momento, eres sano de tal enfermedad, uno quiere sentir inmediatamente el cambio en nuestro cuerpo. Y en realidad el Señor nos sana. Pero obviamente el cuerpo ya se deterioró. Entonces el cuerpo tiene que regenerarse poco a poco, ¿verdad? Hay ocasiones que el Señor regenera el cuerpo también. Aparte de sanar, regenera el cuerpo. Pero a veces en su voluntad y por enseñanza nuestra nos sana. Pero el cuerpo nos lo deja ahí que se vaya restaurando poco a poco. Es un proceso. Y a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Y queremos, cuando alguien ora por nosotros o nosotros le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, te pido que me quites este dolor, X, cualquiera que sea. Y el Señor nos sana. Nos puede sanar de un derrame cerebral, por ejemplo. Pero seguimos con el dolorcito de cabeza. Por decir un ejemplo, nada más. No se vaya usted puede decir, es que tengo un dolor de cabeza, es un derrame cerebral. No. Y ahí la mente le digo que es la que juega mucho. Entonces, el Señor nos libra de un posible derrame cerebral y nos sana. Pero el dolorcito, pues ahí queda, porque es los que son médicos nos entenderán mejor. El impacto que es el que la sangre fluya hacia el cerebro, o que no fluya, no sé cómo es que se hace un derrame cerebral, pero se genera un dolorcito de cabeza, un tipo migraña. Entonces el Señor nos sana, le pedimos al Señor, el Señor nos sana, pero el dolor sigue ahí. Se tiene que ir bajando, menguando el dolor poco a poco. Los que han tenido migraña me entenderán. O un dolor de muela. Y entonces la mente dice, ahí está, no tienes fe porque no pediste bien. Ahí sigue el dolor de cabeza. El derrame cerebral sigue. Pero el Señor ya te sanó. Y tú, por tu mente, por esos pensamientos, por esa batalla de la mente del espíritu contra la mente del cuerpo, se mengua la fe y se obstruye la obra del Señor. Entonces el Señor nos sanó, pero nosotros como seguimos pensando que seguimos teniendo esa enfermedad, pues la enfermedad vuelve a resurgir en nuestro cuerpo. La mente es muy poderosa, hermano, así que no demos lugar y entreguémosla al Señor. El Señor nos quiere hacer libres de todas esas mentes. Y entonces mengua la fe. Así que si usted, mi hermano, está pasando por X situación económica, X, familiar, enfermedad, y ora usted al Señor y no ve la respuesta inmediatamente, no quiere decir que el Señor no haya hecho la obra, sino que tiene que llevar un proceso. Usted crea que el Señor sí, en su buena voluntad, lo sanó, lo va a prosperar, pero tiene que tener un aprendizaje, tiene que tener un proceso. Así que sujete la mente a la voluntad de Dios y el Señor lo va a hacer libre de todos esos pensamientos. Mire, acompáñeme a Efesios 6:17 hablando del yelmo de salvación. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este momento que usted está oyendo la palabra, hermano, su mente está siendo blindada con la palabra. Créalo. Tenga fe en esto. Para que usted deje de tener esa batalla en su mente de no hacer la voluntad de Dios. Pero poniéndose el yelmo de la salvación, blindándose con la palabra, esa mente carnal se tiene que rendir a la mente espiritual. Y aún nuestro Señor Jesucristo, hermano, atravesó esa batalla. Mire, acompáñeme a Mateo 26:39. Mateo 26:39. Así que no se sienta usted que ya no va a pasar por esa batalla. Nosotros vamos a estar librando batallas constantemente, pero ya sabemos la solución. El yelmo y la espada, que es la palabra del Señor. Amén. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba doblegando su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús sujetó su mente a la voluntad de Dios. Porque por su mente carnal, porque él tenía un cuerpo, pudo haber pensado: oye Jesús, tú tienes a tu disposición millares de legiones de ángeles que te pueden librar de esto que estás atravesando.
Nada más es con que le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Líbrame y sácame de aquí. Y el Señor lo va a hacer. Pero no, él sujetó su mente y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que él dominó esa parte. Jesús sujetó su mente a la voluntad de Dios. Por eso en Efesios 6:17 dice que nos pongamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra ministra tu mente y la palabra sujeta tu mente. Así que cuando estés atravesando batallas con tu mente, hermano, que te dice, no te va a alcanzar el dinero toda esta quincena, vas a tener que salir a trabajar, a hacer tiempo extra, vas a tener que vender tu carro, vas a tener que empeñar. Sujeta esa mente y métete a la palabra del Señor. Ponte el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. Y eso es solo por hablar una parte de la económica, ¿no? Puede ser problemas familiares, problemas conyugales o problemas físicos, ¿no? En cuanto a enfermedades. Por eso me llama la atención cuando el apóstol Pablo, hermano, habla acerca de las armas que Dios le había dado. También dice que son, ¿qué son esas armas? En 2 Corintios 2:10. Acompáñeme. 2 Corintios 10:4, perdón. 10:4. Y voy a leer del 4 al 5. Así dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde nacen los argumentos, hermano? En la mente, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo dice la palabra nuevamente en versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde se originan los pensamientos? En la mente carnal, a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, hermano, si usted debe tomar, usted debe tomar esa mente en batalla y debe decirle, vas a hacer la voluntad de Dios y punto. Dejando todo argumento, no, es que está haciendo mucho frío, no puedo ir a la iglesia porque me duele la cabeza. Deja todo argumento y obedece a Dios. Es que ¿cómo voy a dar este diezmo si voy a completar mi quincena? No, el Señor te quiere bendecir. Es que el Señor ya me dijo que le diera una ofrenda a esta persona que está pidiendo dinero en la calle. Pero con eso me compro un refresco, mejor me lo tomo yo. Obedece al Señor. Si el Señor te está diciendo, dáselo, lo vas a bendecir a esta persona y el Señor te va a bendecir a ti al 100%. Así que siempre hay que poner nuestra mente doblegada a la voluntad de Cristo. Amén. Veamos la cuarta mente, hermano, que es la mente enemiga. Acompáñeme a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. La cuarta mente es la mente vana, hermano. Y cuando hablamos de la vanidad de la mente, en este versículo, Efesios 4:17, cuando usted busque la palabra strong en la concordancia strong, vanidad de su mente, le vas a dar la palabra griega metaiotes. Y es la mente puesta en la fugacidad. Esa es la traducción. Vea dónde ponen los gentiles su mente, en la fugacidad. Leamos Mateo 5:26. Acompáñeme. Reina Valera 60. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La mente vana, hermano, la mente metayotes, es la mente de los gentiles. Es, si me saludas, te saludo. Si me hablas, te hablo. Si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal.
etcétera, etcétera. Y esta, hermano, es una mente vana. Y ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Mateo 5:39 al 44. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hermano, está bien claro, la Biblia no nos manda a saludar a los que no nos saludan, ¿verdad? O de decir, como me trates, te trato. Porque así actúa el mundo, así actúan los publicanos, así actúan los gentiles. Pero nosotros tenemos que salir de la vanidad de nuestra mente. Veamos qué más hace la mente de los gentiles en Mateo 6:25. Acompáñenme a Mateo 6:25. Voy a leer hasta el 32. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjese, hermano, cómo nos habla el Señor. Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, hermano, tienen su mente solo pensando en lo material, en el dinero, en la ropa, en la comida. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, hermano, salgamos de la vanidad de nuestra mente. Los gentiles se preocupan en cuánto vale su ropa, si es de marca, si es pirata, si es copia, su casa, su auto, si es último modelo, y que cuando hablan de sus logros materiales son vanidosos. Y nosotros, hermano, no debemos tener anclada nuestra mente en las cosas superficiales, sino en las eternas. Nadie es más o menos por lo que tiene o no tiene. Amén. Entonces, ya hablamos de una mente endemoniada, ya hablamos de una mente reprobada, de una mente en batalla y de una mente vana. Ahora veamos una quinta mente, enemiga de la que el Señor nos quiere librar. Leamos Colosenses 2:18, que es la continuidad. Colosenses 2:18. Reina Valera 60. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La quinta mente, hermano, es la mente carnal. La mente carnal es una mente que en el griego se le llama la mente sarx, que es la mente animal. Sarx se traduce animal, y esta mente carnal, usted va a buscar en la concordancia Strong, viene esta palabra griega sarx, que es mente carnal. Y veamos cómo opera o cómo son los de la mente carnal. Los carnales, hermano, son divisores. Acompáñeme a 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El carnal, hermano, es celoso, peleonero y bravucón. Entonces quitemos ya esa mente carnal, hermano, porque la paz es indispensable para ver al Señor. Veamos cómo dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a reafirmarlo con 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se fija? Ya no es tiempo, hermano, de estar peleando. Cristo viene pronto. Es tiempo que vivamos en la paz del Señor. Así que dejemos celos, dejemos contiendas, dejemos avaricias, hermano. Vivamos en paz. Lo segundo que hace la mente carnal es destruye el alma. Aparte de dividir, destruye el alma. Leamos 1 de Pedro 2:11. Hablando de la mente carnal, mente animal. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se fija, hermano, los deseos carnales son militares que batallan contra el alma. Y esa palabra batallan es la palabra griega del número Strong 4754 que se pronuncia estrateu, que quiere decir ejercer el apostolado. Fíjese qué fuerte, hermano. Esta palabra, deseo carnal, batalla, que batalla contra el alma, es la palabra griega estrateu, que quiere decir ejercer el apostolado. Entonces hay un apostolado falso contra el alma. Y el apostolado carnal es que lamentablemente hoy en día, hermano, hoy hay apóstoles que no están hablando del cielo, sino que están hablando de puras cosas carnales. Porque ahora se predica cómo ganamos más en la tierra. Hay que ser prósperos en la tierra, haciendo que la gente ponga su mirada en las cosas de la tierra. He escuchado apóstoles, hermano, falsos, diciendo ejemplos de gente rica, por ejemplo aquí en México, Slim, Carlos Slim, que es uno de los más ricos del mundo también, no sé en qué tope está, pero es uno de los más ricos del mundo, y dice que él empezó siendo nadie, pero que llegó a tener, tiene lo que tiene por su cambio de mente, y ese es el contrario a lo que estamos aprendiendo hoy. Escuché a este apóstol muy erróneamente decir que Jesús nos vino a dar todo, y ese todo también es el dinero, y que si nosotros queremos ser ricos tenemos que cambiar nuestra mente, no a la mente de Cristo, sino él decía que nuestra mente pobre, tener una mentalidad de abundancia, y siempre decir yo soy rico, y si nosotros decimos muchas veces yo soy rico, le ordenamos a nuestra mente a cambiar nuestra mentalidad de pobre, y vamos a ser ricos. Es lo que está predicando este apóstol, hermano, falso. Y es lo contrario a lo que el Señor está diciéndonos en este tiempo, en este estudio de nuestro cambio de mente y cuáles son esas mentes las que el Señor nos quiere liberar. Amén. La sexta mente enemiga es la mente corrompida o la mente corrupta. Y lo leemos en Tito 1:15. Acompáñeme a Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente corrupta, hermano, dice el original que es la mente mayano, y es la mente manchada ceremonialmente, es decir, que es una mente impura en cuanto a lo espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es pedirle al Padre con todo nuestro corazón que nos libere nuestra mente de esta mente corrupta, que Él tome esa mente corrupta y nos la libere. Y la mente, hermano, se puede contaminar a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos y a través de lo que hablamos. Y mire lo que hace esta mente corrupta, hermano. Acompáñeme a Judas 1:8. Judas 1:8.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Quiere decir, hermano, que una mente contaminada contamina la carne. Por eso vuelvo a hacer énfasis, cuidado, hermano, con lo que ve. Si a usted le gustan mucho las películas de terror, tenga cuidado. Si a usted le gusta ver muchas películas con contenido sexual, tenga cuidado. Si le gustan mucho las películas con mucha violencia, tenga cuidado. Si le gustan las películas de doble sentido, tenga cuidado. De la misma forma, no solo con lo que ve, sino con lo que escucha. Si a usted le gusta mucho escuchar música de diversos géneros que no le agradan al Señor, usted va a ser contaminado y después se va a reflejar en su cuerpo, hermano. Ahí está lo importante. Ay, hermano, ¿por qué tengo esta enfermedad? Ah, pues sigue escuchando. Sigue escuchando lo que escuchas y vas a ver cómo tu cuerpo es también contaminado con lo que escuchas. Y no solamente con lo que vemos y con lo que escuchamos, sino con lo que hablamos también. A veces nuestra boquita no para y no tomamos control y de repente hablamos cosas que no tenemos que estar hablando en ciertas situaciones. Y esa palabra también contamina. Sí, pero dice la Biblia que lo que contamina no es lo que sale, sino lo que entra. No, es al revés. No es lo que entra, sino lo que sale. Pues ahí está la base bíblica. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, cuidado con nuestra boquita, con lo que hablamos. Cuidado, hay que tener dominio de esa mente. Amén. Hay que entregársela al Señor. Quiere decir que una mente contaminada contamina también la carne. Y hermano, estas son las 6 mentes de las cuales el Señor nos quiere librar. Y ahora veamos, ya aprendimos cuáles son esas 6 mentes que nos quiere librar el Señor. Ya también estudiamos que son 3 partes, la mente espiritual, mente carnal y la mente del alma. Pero ahora, ¿cómo nos va a librar el Señor de esas mentes? Acompáñeme a Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 al 23. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Se fija? Aquí está el extra. Sí, el Señor nos ha hecho libres de esa mente y nos ha hecho nos ha reconciliado en su cuerpo por la muerte de su carne, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hermano, para ser liberados de estas 6 mentes enemigas contra las que el creyente pelea, tenemos que estar fundados, ¿se fija? Y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza. Fundados, hermano, que seamos inamovibles, que tengamos una doctrina fundamentada en la roca que es Cristo. Estar firmes nos dice que tenemos que estar convencidos de lo que hemos creído. Tenemos que estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? También con la doctrina, hermano. Teniendo una sana doctrina, no nos pueden mover ni a izquierda ni a derecha. Fundamentados y firmes en Cristo Jesús, que es nuestra piedra principal. Y sin movernos, dice, sin movernos. Está diciendo que debemos permanecer con placer en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Ver a nuestro Señor Jesucristo en parucía. Entonces, hermano, si queremos que nuestra mente sea transformada, tenemos que perseverar. Y esto no es de vez en cuando, hermano. Ay, esta semana sí persevero y esta semana pongo mi mente en orden a la voluntad de Dios. Pero la siguiente, tengo que ir a trabajar, tengo un trabajo en cierto estado y pues que me perdonen los hermanos, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de leer la Biblia porque mi trabajo es
lo primero, tengo que comer, sino de dónde va. Ahí es, hermano, donde se sale completamente la mente de la voluntad de Dios y nos dejamos guiar conforme al príncipe de este mundo. ¿Qué es lo que nos dice? Nace, reprodúcete y muere. Eso es lo que nos dice el príncipe de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos ha traído aquí a nacer, a reproducirnos y a morir. ¿Verdad que no? Entonces, pongamos nuestra vista en cosas más eternas, hermano, no en las perecederas, que no dejemos nuestras prioridades, por favor. No dejemos de asistir a nuestra congregación por ir a trabajar. Y eso es muy importante, hermano. El Señor nos va a bendecir, el Señor te va a bendecir. Ay, hermano, es que tú lo dices muy fácil, pero uno no puede dejar de trabajar por ir a la iglesia. Pon una prueba, hermano. A lo mejor tienes tú un horario en tu trabajo, pues obviamente tienes que respetarlo, ¿no? Tienes hasta que sales, pero en vez de irte a descansar a tu casa, llega directamente a la congregación, el Señor te va a fortalecer. Si estás enfermo, no vayas al doctor. O bueno, sí, pues tienes que ir al doctor para que te revisen, pues. Pero pon tu mirada en el Señor. Y te lo digo por experiencia, uno a veces cuando se siente más mal dice, ay, no puedo ir a la iglesia porque me siento muy mal. Ve a la iglesia, congrégate. Y el Señor ahí te va a sanar, te va a fortalecer. Y vas a salir de ahí como nuevo. Y resulta, le digo por experiencia propia, que de repente uno dice, ay, me siento mal. En realidad yo a lo largo de mi vida puedo dar testimonio. No he faltado, yo creo que a la congregación he faltado unas 5 veces en toda mi vida. Y una de esas era por sentirme mal y decir, híjole, me siento mal, no voy a ir a la iglesia. Y me decían mis papás, está bien, pues quédate, descansa. Ellos llegaban del culto y yo me seguía sintiendo mal y pasaban días y me seguía sintiendo mal. Después, en otras ocasiones, cuando me sentía mal, mi papá me decía, pues vamos a la iglesia, ahí te vas a componer. Ay, papá, pero ¿cómo voy a componer si me siento muy mal? No puedo ni siquiera pararme. Pues vamos, vas a ver. Íbamos y de regreso, regresaba como nuevo, hermano. Así que se los pongo ahí es una exposición, no es imposición. No estoy diciendo que usted vaya muriéndose a la iglesia, ¿verdad? Pero ahí usted póngalo a la voluntad del Señor. Lo que trato de decir es que ponga sus prioridades, no porque tenga mucho trabajo, los que no tienen un trabajo fijo de hora y entrada en una burocracia, por ejemplo, que tienen trabajo, son sus propios jefes, pues ustedes pueden manobrear su horario. Y si ustedes ponen en primera su trabajo que congregarse, pues obviamente no van a poder ser prosperados en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, y mucho menos en lo material. Así que pónganlo a prueba, hermano. Si queremos que nuestra mente sea transformada, tenemos que perseverar. No solamente un día a la semana, no solamente un mes, sino todo el tiempo. Tenemos que permanecer. Una de las grandes enseñanzas de Colosenses, hermano, es que Cristo al morir en la cruz, en su cuerpo, y al resucitar, nos redimió de la mente enemiga para librarnos. Pero nosotros tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Así que, hermanos, debemos permanecer. Por eso vea lo que dice Juan 15:6. Acompáñeme, ya estoy terminando. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en fuego y arden. Amén, hermano. Los que no permanecen en el Señor se secan. Y conocemos a muchos, y usted tendrá también muchos testimonios de que cuando usted se aleja, se empieza a secar. Si queremos que el Señor haga la obra en nuestras mentes, debemos permanecer en Él, hermano. Y veamos cómo vamos a permanecer. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Aquí está la respuesta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Permanezcamos en el primer amor, hermano, porque allí en el primer amor es que el Señor nos va a librar de estas 6 mentes. Amén. Y amén. Me pasé un poquito de tiempo, hermano, pero le damos gloria al Señor que nos permite concluir, ¿verdad?, con este tema. Espero le haya sido de bendición.
cambiemos nuestra mente, hermano. Dejemos más bien que el Señor nos libre de esa mente que nos da batalla. Y dobleguemos nuestra mente a la voluntad del Señor. Amén. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero les haya sido de bendición. Los espero aquí el próximo sábado en vivo con mi esposita a las 8 de la noche en Guiados por la Palabra. Si usted no se quiere perder nada de los temas que estamos compartiendo, suscríbase. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita, que es muy importante para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos material nuevo. De igual manera, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o aportación, nos puede escribir a este correo sablevisión.yt@gmail.com y ahí con mucho gusto, hermano, los vamos a atender y vamos a contestar a la brevedad. Pues si mis hermanos, pasen una excelente noche, un excelente ombligo de semana. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el lunes conmigo y el sábado con mi esposita en vivo. Recuerde que ya estamos en la penúltima semana de septiembre. La última va a ser la siguiente. Pues va a ser la última, hermano, con estos horarios. Esté al pendiente, por eso digo que se suscriba para que no se pierda de nada. Va a haber algunos cambios de horarios para octubre y lo que resta del año. Así que esté al pendiente y estemos expectantes a lo que el Señor tiene para nosotros en los siguientes temas. Así que lo espero aquí el sábado con mi esposita en vivo y el sábado a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y si el Señor no lo permite y no ha venido, el lunes conmigo, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, a estudiar Colosenses, parte 7. Pues tenga muchas bendiciones, reciba muchos abrazos y pase excelente noche. Nos vemos acá próximamente. Bendiciones.